Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Nueva edición de Sin Saco Fiscal. En este día, martes 26 de octubre del año 2021. Hoy, Guillermo Guer, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy bien. Vos, Claudio, ¿cómo andás? Hoy, Saludos para la audiencia. bien, bien. Hoy a Maxi Lagorio, la parte técnica, y hoy estamos con la ausencia del doctor Jorge Adá, que decidió parar un poquito. Tiene la suerte de poder parar un poquito, ninguno de los dos podemos, estamos fundidos, pero bueno, don Jorge pudo tomarse el día después de un viernes con un almuerzo espectacular. Realmente fueron 2 horas donde la gente preguntó, se disfrutó, estuvo muy, muy bueno el encuentro que hizo Jorge. El contenido, obviamente, uno acompañó, pero ahí la médula, el cerebro lo puso él y estuvo muy, pero muy, muy lindo. Así que gracias a todos los que participaron y les voy anticipando que hay almuerzo de análisis político. Estoy analizando si lo hago el viernes 12 o el jueves 11, porque no quiero caer dentro de la vida electoral. Así que es muy posible que lo tengamos que hacer el día jueves 11. Nuevo menú, mismo lugar y mejor costo. Todo, después de estudiar este análisis que hicimos de estos almuerzos, vamos a salir mucho mejores a la cancha. Guillermo Gert, comencemos el temario del día de hoy. Tenemos invitados, está bastante intenso, y ya vemos proyecto de monotributo otra vez. Otra vez, pero esta vez viene con un contenido social, si querés, el nuevo proyecto de monotributo. Porque, en realidad, a ver, vamos a empezar por partes. O sea, todavía no hay un proyecto enviado al Congreso. O sea, lo que sabemos hasta ahora de este nuevo proyecto de monotributo es a través de, si se quiere, comunicaciones de la administradora federal Marco del Pont en distintos medios radiales, donde fue adelantando un poquito hacia dónde iban con este nuevo proyecto de monotributo, que en definitiva los beneficiarios van a ser los nuevos monotributistas. La idea es que este nuevo monotributo beneficie a las categorías A, B y C actuales respecto de los nuevos monotributistas, y principalmente respecto del componente impositivo. Y después, bueno, también la idea es que este nuevo, digamos, monotributo venga a reemplazar otros monotributos como el monotributo social o promovido, que, bueno, dejarían de existir, aunque... Claro, a ver, tomaría el monotributo social más las categorías más bajas y serían un monotributo aparte, porque en realidad eso está implicando que cambiarían el otro monotributo. Cambiarían las condiciones del otro monotributo. Como nosotros decimos, las categorías más altas las quieren transformar en un cuasi autónomo. Exacto. En realidad esa parte no la dicen porque electoralmente no es correcto. Pero cuando cambian una parte la otra, también le van a hacer un toquecito. Es que en realidad van a coexistir, porque en definitiva esta nueva ley que está dando vueltas es, como dije en un principio, es para los monotributistas nuevos, si se quiere, que van a ir empezando a pagar a medida que vayan subiendo de categorías. Por ejemplo, la categoría A, B y C van a permanecer, respecto al componente impositivo, exento permanentemente. Pero ahora, cuando vos pasás a la categoría D y superiores, vas a empezar a hacer un pago progresivo, que dependerá, digamos, de los años en los cuales vos permanezcas en esas categorías superiores. En realidad es una forma de meterte con cariño en el zoológico. Exactamente. En vez de meterte adentro de una jaula, te ponen un montón de bananitas en el camino y que vos vayas agarrando la bananita de una. Una vez que agarraste la bananita 1, morís. Sí, es que la realidad es que también en estas charlas radiales que tuvo Marco del Pont, también dijo algo que nosotros ya habíamos hablado en el programa anterior, por ahí del fracaso que tuvo el puente hacia el régimen general, porque en definitiva se dieron cuenta de que la gente no estaba queriendo pasar al régimen general. Y aparte también dijo otra cuestión muy interesante, que es que están empezando a investigar cuentas en el exterior, porque parece ser que también están poniendo foco en monotributistas que en definitiva se amparan bajo el paraguas del régimen, pero viven una buena vida, digamos. Entonces, la idea que tienen ellos es justamente que el monotributo sea únicamente para, digamos, gente que lo necesita, como bien dicen ellos. Es interesante porque el tema del monotributista con cuenta offshore
Ujú. no tiene en cuenta el fenómeno que tuvimos el año pasado de gente que abrió cuentas en el exterior, siendo monotributistas, para pasar a cripto parte de sus operaciones, para sacarla del país. Sí, No claro, porque fuera mucho, sino para tenerla protegida y claro, para claro. tenerla quizás en negro afuera. ¿Qué pasó? Esto viene de lo que apareció con en la última versión de los papers, los Paradise Papers, en donde en realidad aparecieron 2.300 personas de la familia de más alto nivel económico en Argentina y un montón de chichipíos que tienen cuentas. Bueno, esa gente, en la última semana antes de la elección, va a haber una presentación pública de sus nombres y va a haber una casa de bruja bastante interesante. Viene el Ya escarnio. está trascendiendo algún datito en alguna nota, en algún diario, y en algún amigo del gobierno, guarda, Ah, sí, guarda. interesante. Apareció por ahí ya este domingo la nota en uno de estos grupos del interior muy cercanos al peronismo y al kirchnerismo, que está en la obra pública, está en la venta de alimentos, que tiene medio de comunicación, que han abierto un par de offshore para operar en América Central que nunca hicieron. Con lo cual, digo, guarda que en el camino de cazar enemigos siempre cae a la cabeza de algún amigo. Y pasa que hoy por hoy a ver, los datos como se exteriorizan para un sujeto, se exteriorizan para otro. Y a veces es muy difícil pasar el filtro en beneficio propio, porque en definitiva los datos acceden todos, digamos, hoy por hoy a los datos. Con lo cual, si cae uno, caen todos, en definitiva. Pero bueno, después otras modificaciones importantes respecto de este proyecto incipiente. También viene de la mano del componente previsional, que bueno, en principio ahí sí pagarían, o sea, a diferencia de por ese el componente impositivo que dije, las categorías A, B y C iban a permanecer exentas sin ningún tipo de límite temporal. Respecto del componente previsional, solamente permanecerían exentas el primero y segundo año, las categorías A, B y C, y después a partir del tercer y cuarto año empezarían a pagar el 50%, y también para las categorías D y superiores iba a haber un pago progresivo. Pero bueno, Bien. esto es un poquito lo que se tiene, digamos, de idea respecto de esta nueva modificación que viene en el monotributo, que bueno, viene especialmente con el foco en un determinado sector de población, que es el que se considera que se mantiene la informalidad. Y una idea de esto es que pasen, en definitiva, de alguna manera, la formalidad. Bien, pero también hay unas otras potenciales novedades para subir el mínimo no imponible en bienes personales. ¿Qué hay de eso? Exactamente, es un proyecto que está avanzando en senadores, que es muy interesante, digamos, lo que fueron exponiendo algunos senadores, principalmente el oficialismo, como Caserio, eh, que dan cuenta del atraso que viene teniendo el mínimo no imponible en la ley de impuestos sobre los bienes personales. Que la idea es elevarlo a 8 millones, hoy recordemos que están 2 millones de pesos, quedó, digamos, esa suma totalmente desactualizada. Eso respecto, digamos, de los bienes en su conjunto, ¿no? Que prevé la ley. Y después, respecto de los inmuebles destinados a casa habitación, la idea es elevar a 50 millones de pesos, que hoy por hoy está en 18 millones. Y también lo que prevé este proyecto es que los valores se van a ir actualizando automáticamente en diciembre de cada año, que eso ahí pongo mi manto de duda, digamos, que eso realmente puede llegar a prosperar, principalmente teniendo en cuenta el antecedente de la unidad de valor tributario, que también la idea era que se iba a actualizar todos los años, hasta el momento nunca se actualizó. Pero en definitiva, lo que viene a colación y lo interesante es por ahí los argumentos que pusieron los senadores, que es algo cierto, que para ellos, digamos, y según cálculos del propio organismo, me imagino que se los deben haber pasado, hay muchas personas que ya deberían tributar bienes personales y no saben. Obviamente hay una realidad, la FIP no sale a buscar a esas personas hoy por hoy. O sea, una persona que por ahí, teniendo en cuenta hoy de la transparencia que tienen, digamos, todas las operaciones, que la FIP cuenta, digamos, con datos. Hoy por hoy la FIP debe tener conocimiento que hay muchas personas que el conjunto de sus bienes superan
los 2 millones de pesos, sea porque, no sé, tienen la trazabilidad de que pasaron por ahí sus dólares que tenían una caja de ahorro a otro lado, una caja de seguridad, lo que sea, o porque en definitiva hay un reconocimiento de la devaluación por parte de los senadores también. O sea, hoy por hoy dan cuenta de que ese monto quedó sumamente desactualizado, y si bien no hablan de la palabra inflación, porque está prohibido hablar de la palabra inflación, hoy por hoy, la realidad es que si están pensando en elevar el mínimo bueno imponible, obviamente es por la depreciación monetaria, ¿verdad? Pero bueno, lo concreto es que hay mucha gente que está hoy por hoy dentro de, o debería tributar bienes personales, que ellos dan cuenta que no saben, y hay otra realidad, que la FIP no los está yendo a buscar también. Justamente por el malestar social que generaría que hoy por hoy te vengan a buscar para tributar bienes personales por esos montos, ¿no? Claro, sí. Pero a ver, el Congreso tiene un comportamiento esquizofrénico a veces, porque quieren meterle impuestos a todos, pero al mismo tiempo quieren quedar bien sacándolos a algunos. Entonces, te anuncian a la gran Sergio Massa, no, porque vamos a aumentar ganancias para que paguen menos y termina pagando más gente. Ya estamos teniendo problemas de corte de luz que no se atienden a la noche porque los empleados de Luz y Fuerza no están trabajando porque si cobran horas extra comienzan a pagar ganancias. Ya, digamos, venimos subiendo los montos alcanzados y todavía seguimos teniendo los mismos problemas, con lo cual obviamente debería ser una actualización más. Sí, pero anticipamos nosotros en este programa que iba a ocurrir, o sea, con Dani Sticos y Sacos y Corbata hicimos los cálculos 2 minutos y quedaba muy claro qué iba a pasar con esto. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos al invitado, Claudio, si querés. Si está presente, por favor, hagámoslo entrar. Dale. No sabía que estaba por ahí esperando. Ahí vamos. Contanos quién es el invitado mientras que le damos la entrada. Dale, te comento. El invitado es el doctor Ismael Lofeudo, y acá leo porque tengo el chivo acá, abogado especializado en Derecho Informático, vicepresidente de la Asociación de Derecho Informático de Argentina, investigador en el Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Caballero, bienvenido al programa nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Bien. Un gusto, Claudio, poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Guillermo y Claudio. Lo dejo con Guillermo Guer para que hablen tranquilamente del temario del día de hoy. Bien. Bueno, un poquito lo estuvimos, vamos a adelantar, estuvimos debatiendo un poquito con Ismael lo que íbamos a charlar hoy. Tenemos ahí unos puntos. Bueno, el primer punto que íbamos a hablar es un poquito del costo del emprendedor argentino en negocios tech, ¿no? Sí, a ver, la economía digital y el comercio electrónico hace rato que están presentes en el mundo. Cuando uno habla de negocios digitales, tiene que pensarse y proyectarse globalmente, con lo cual los costos son internacionales. Y eso es un problema para todos los que estamos en Argentina porque la competencia entre empresas es para atraer talento y usar talento de especialistas de afuera o que pretenden tener sueldos equiparados a los de otros lugares del mundo. Y bueno, eso encarece bastante los costos. Por otro lado, Guillermo, hasta no hace muchos años los mayores especialistas siempre estaban en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si pensamos en dónde están las grandes empresas o dónde siempre estuvieron las grandes empresas, estaban todas bastante concentradas. Ahora, la digitalización venía un poco hablando de esa cuestión y la pandemia terminó generando un gran cimbronazo y en todo el país surgieron emprendimientos y surgió necesidades de tener profesionales y a realizar actividades vinculadas con emprendimientos de la economía de conocimiento. Y la falta de profesionales era uno de los problemas. Tanto programadores, que vos sabés que es un tema ya bastante hablado en todos los medios, como otros profesionales, porque los contadores que entiendan de negocios digitales son pocos, los abogados también, digamos, cada abogado o contadores estaban especializados en la actividad de la región. Bueno, ahora en todas las regiones aparecieron actividades vinculadas con comercio electrónico, con servicios digitales, y bueno, se necesitan más profesionales que estén instruidos en temas tecnológicos. Y eso también hace que se encarezca, porque la capacitación muchas veces es internacional. Y pensar en un emprendimiento local requiere también que la empresa haga una proyección a corto plazo
internacional, porque lo que pasa muchas veces es que el emprendimiento inicia en la Argentina, se piensa para Argentina, y a los 2 meses de salir, te llaman y te dicen, mira, me acaban de llamar de Colombia, me acaban de llamar de Costa Rica, me acaban de llamar de Panamá. Tenemos que salir allá, porque no es opcional. Es un cliente internacional, bueno, ya tenemos que salir. Entonces, desde el inicio hay que pensar los negocios y todas las provisiones de servicios y los negocios vinculados con servicio, economía y conocimiento, con proyección internacional. Y con proyección internacional cumpliendo normas internacionales, cosa que complica un poco la situación, y con estándares internacionales. Un poco eso es lo que hablábamos, ¿no? Ujú. La normativa nacional tal vez no es la mejor. Tenemos el ejemplo de la Ley de Protección de Datos Personales, que las multas más altas son muy bajas comparadas con las multas que pueden aplicarse en Europa por Ujú. incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, pero en definitiva los negocios locales ya tienen que nacer adecuados a la normativa global o al estándar global, porque hay que pensarlo ya adecuados a la normativa europea o a la normativa de Brasil, que tal vez más elevada a nivel de exigencia de Latinoamérica, porque los negocios enseguida escalan. Y todas estas proyecciones y necesidades de especialistas hacen que sea caro iniciar en negocios de la economía de conocimiento. Y además agrega mucha incertidumbre normativa y regulatoria a todos los negocios. Con lo cual se necesitan especialistas que estén constantemente revisando las regulaciones y bueno, haciendo un buen compliance. De hecho, el compliance de hace 4 o 5 años no es el compliance de ahora, ¿no? Ahora se habla muchísimo de antilavado, de temas de fraude. eh, no- Tal vez esos son temas que se están imponiendo. Sí, compliance tributario también, o bueno, como hablábamos ayer, también vinculado a la protección de datos personales. Todo, tributario, de fraudes, Mm. porque además el Gafi termina imponiendo una agenda de lucha contra el lavado de activos a todos los países, a todas las entidades financieras, y ya si te relacionas con una entidad financiera terminas teniendo que cumplir con todas las normas de Gafi. Tenés el complaint del cliente de mi cliente, que también un estudio jurídico que hoy está trabajando por una empresa internacional tiene que tener un manual de compliance, que es algo que a los estudios jurídicos siempre nos fue ajeno, ¿no? Y bueno, por transitividad nos terminan aplicando normativa internacional. Y eso obviamente se traduce en costo, porque hay pocos profesionales, porque los niveles de especialización son altos y porque las especializaciones muchas son internacionales, que tienen elevados costos también. Ujú. Mencionaste ahí la ley de economía del conocimiento, ¿no? ¿Funciona actualmente esa ley? O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo recibo consulta. La verdad que el régimen es bastante. No, entiendo que. No sé si la terminaron de reglamentar. No, eh, todavía no. la verdad que no. Vengo siguiendo las novedades. Me parece muy engorrosa y creo que puede ser aplicable para algunos casos. Yo la verdad que no adecuo ninguna empresa a la ley, digamos. Veremos que cuando se empiece a aplicar, veremos qué pasa y si sirve se usa y si no, no se usa. El problema con la ley de economía y conocimiento es que los beneficios fiscales son muy limitados, hay mucho condicionamiento y mucha burocracia atrás, que es el gran problema que tenemos. Y el problema de la brecha cambiaria hace que la conveniencia de esos beneficios se vea disuelta, ¿no? Porque con la brecha cambiaria que tenemos, salir desde Argentina o salir desde afuera con un servicio de economía digital hace que la rentabilidad sea muy diferente. Bien, mencionaste ahí la brecha cambiaria, Ismael, y viste que últimamente hubo notas en distintos medios respecto de que el Estado se empezó a dar cuenta que todos los servicios o la exportación de servicios basados en economía digital están bajando, digamos. O sea, como que aquellos, como vos mencionaste, los talentos, digamos, que exportan servicios, de alguna manera, a raíz de la diferencia de cambio, de la brecha cambiaria, están viendo la forma, digamos, de que no se les deprecie eh, lo que le pagan del exterior. Sí, esto es un tema que se suele también tratar en Si Saco este Chambis. Sí. La cuestión de que los empleados de las empresas que exportan servicios crecen, la plantilla de empleados está creciendo y la facturación está bajando. Porque bueno, es en definitiva lo que pasa con todos los servicios digitales. Digamos. Es ridículo pensar que
las empresas de servicios digitales y de economía de conocimiento y que trabajan con comercio electrónico no sean globales. Las jurisdicciones pierden soberanía y pierden potestad tributaria y las empresas se radican donde conviene más, ¿no? Donde hay menos burocracia y donde tienen más fácil la posibilidad de generar negocio. Hay muy poca vinculación con el territorio, se relocaliza muy fácil, esto lo venimos diciendo hace mucho. Eh, es muy fácil relocalizar una empresa de servicios que tenga que ver con servicios de conocimiento, entonces se trasladarán a la jurisdicción que les sea más conveniente. Y muchas veces no es la que cobra menos impuestos, porque a veces los costos impositivos están compensados por menor burocracia y más eficiencia en la administración también. Hay jurisdicciones que tienen muy buen trabajo entre el sector público y privado y a veces son preferibles a aquellas que tienen menor presión fiscal. Bien. Fíjate, Guillermo, el ejemplo de las reformas de los códigos fiscales en Argentina para grabar los servicios digitales. O sea, tenemos 18 provincias que han elegido grabar servicios digitales, 18 jurisdicciones, y ni siquiera han coincidido en la forma en la cual los graban, y muchos generan múltiple imposición. Entonces, el sistema federal argentino complica las cosas. Y si además las provincias no coordinan sus políticas fiscales, se complica más todavía. Y eso a veces en los fiscos o en los reguladores no se percibe, pero hay una competencia internacional por este tipo de negocios. Entonces, si realmente se le complica la operatoria a las empresas se relocalizan afuera. Un poco el caso que comentamos, en Estonia están viendo que se están localizando en Estonia empresas que estaban en el Reino Unido para permanecer en la Unión Europea, porque el Ismael, costo de relocalización es muy bajo. perdón, pero hay el legislador, el político, el funcionario, ¿comprende el negocio digital? El legislador No, que yo en creo el que no. Congreso, cuando redacta un proyecto de ley, ¿lo entiende cómo es? No, yo creo que no. Eh, Tengo que reconocer que es complejo, porque, Claudio, todos los negocios digitales tienen un nivel de dinamismo que realmente es cansador, porque la tecnología cambia, por modelo de negocio cambia, porque las regulaciones a veces hacen cambiar el negocio, pero no, los legisladores claramente no buscan conocer el negocio y bueno, de hecho, el ejemplo de la regulación del mercado cripto que tenemos, de esos proyectos que entraron al Congreso, tomaron un trabajo práctico de estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho. Es decir, podrían haber tomado trabajos de regulación de países que han hecho buenas experiencias entre el sector público y privado. Estonia tiene su regulación, Gibraltar hace años que tiene su regulación, podrían haber hablado con los reguladores, investigado el tema, pero tomaron un trabajo práctico de estudiantes y eso lo presentaron como un proyecto en el Congreso. Tiene, obviamente, Ayer en el Congreso hubo una mesa, ayer lunes, sobre el litio. Hubo legisladores, Sergio Massa a la cabeza, 150 académicos. No hubo una sola persona del negocio del litio. No hubo un solo minero, no hubo un solo geólogo, no hubo un solo tipo que agarrara la pala. Y estuvieron teorizando durante 4 horas sobre el litio en Argentina, gente que lo más cerca que estuvo del litio fue una foto. Lo mismo pasa con el campo. La mayoría de los legisladores son gente que labura en ciudades y legisla del campo sin conocer el campo. Como dice mi amigo Fernando Meiter, no saben hacer un BEP. Entonces, obviamente, no saben cómo es un negocio. Y en el mundo tech veo exactamente lo que describís. No solo no saben, sino que no recurren, no digo a fuentes locales, porque siempre desconfían de la fuente local. O sea, vos tenés que estar pagado por alguien tiene que pagarle a Guillermo, ¿viste? Siempre venle el negocio turbio por detrás. Pero bajate de la página de internet, 3 cosas y comparala. No es tan difícil. exactamente. Y Pues bueno, sí. vos mencionás el negocio del campo, ¿no? ¿Algún te llamó alguna vez algún legislador, algún funcionario para armar una legislación? No, jamás. Hace 13 años que trabajo en Derecho Informático, nunca. Señor juez, no necesito más pruebas. El campo es un sector que está interesado en todo. Bueno, es innovador e implementa tecnología constantemente. Y ahora con la cuestión esta de la tokenización y la implementación de blockchain, y esto un poco lo habíamos tocado en el encuentro anterior. A ver, consultas de tokenizar vacas, carne, no solamente granos.
que ya están en curso los proyectos. La posibilidad de obtener crédito y de financiación y de tener medios de pago que le permite al campo crecer. En este contexto, incluso en este contexto, porque en estos contextos tan adversos que tenemos en la Argentina nos hacen pensar alternativas. Si no ponen palos en la rueda y si se pudiera facilitar y modernizar cierta regulación para hacerlas compatibles algunas prácticas con la regulación vieja que tenemos, por ejemplo, el mercado de capitales, habría muchas más herramientas de crédito, de financiación Las para agrotech incrementar la producción. están estallando. Sí, La semana sí. pasada se hizo una colocación de oferta pública de futuros y opciones sociedades.com, que es una agrotech del grupo IRSA, de Cresú, básicamente, que tiene atada una controlada que hace alimentos para animales, que a su vez se comercializa a través de marketplace, no lo hacen en forma directa. Muy interesante. Tenían que colocar 10 millones de dólares, colocaron 12,5, recibieron oferta por 23. O sea, no solo hay buenos proyectos, sino que hay guita disponible para financiar esos proyectos cuando el proyecto es bueno. Sí, dinero hay bastante. Dinero en el mundo hay bastante. Y este país, con las condiciones que tiene, hace que seamos muy creativos. Hay muchísimo interés, por ejemplo, en el sector inmobiliario. El sector El inmobiliario, mundo, cuando uno habla de tokenización, tiene muchísimas opciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el edificio, la mitad, no está en blanco. Entonces, cuando uno aplica sistemas para financiar colectivamente, con tokenización, con ofertas de cuotas partes y demás, bueno, ya el mercado en el cual se pueden aplicar se redujo solamente a aquellos grandes constructores que tienen todo declarado. La construcción que podría ser social o la construcción de más pequeñas ciudades queda por fuera porque no se puede tokenizar y usar medios de pago digitalizados de tipo de activos virtuales como Bitcoin, cualquiera de ellos, porque transparenta las operaciones. Tenemos un fisco que es voraz y está constantemente hostigando a todo lo que es innovación. En vez de esperar que el ecosistema se desarrolle y facilitar el desarrollo y el crecimiento, no. Y antes de que crezca, ya está intimando y pidiendo información y generando una inseguridad jurídica constante. Y la verdad yo que uno... tengo una... Perdóname, redondea. ¿Sí? No, es que uno lo que ve es que el proyecto demanda mucho trabajo, mucho dinero, y uno necesita un poquito de seguridad jurídica para poder proyectar. O 1, sea que 2 años, no sé. yo tengo un informe reservado que se llaman coordenadas. Y mi informe termina con una página donde tiene 2 noticias de negocios. Es una costumbre de mi vieja época de periodista de negocios que la mantengo, solo por deporte y para mantener algunas fuentes. En lo que va del año 2020, el año 2021, el 70% de las noticias que he publicado, llevo más de 52, más 20, son unas 80 números en lo que va de la pandemia, a 2 negocios por edición son 160. El 70% son o fintech, agrotech o empresas del mundo tech, o empresas de minería de litio, oro y plata que cotizan en Canadá. Después el resto no hay casi operaciones. O sea, hay muy puntuales, por ejemplo, hubo muchas en el mercado farmacéutico, gente que vendió líneas, en el sector lácteo, donde venden líneas de productos, pero digo, el gran lugar donde hoy se mueve la plata es en el mundo tecnológico. Sí, totalmente. Y es un mundo bancarizado, formalizado, y que si se desarrollara, blanquearía también un montón de capital. Porque si se le baja un poquito la presión al sector, se permite trabajar, desarrollar la industria y que tenga una ecuación económica que permita cierta rentabilidad, el flujo de capitales se blanquea solo, porque está todo, es a través de bancos, digamos, no es algo que uno pueda mover en valijas internacionalmente masivamente. Te dejo continuar, Guillermo, perdón. Sí, no, por favor. Bueno, hablando un poquito de la trazabilidad de las operaciones, bueno, casualmente vos me compartiste una fiscalización, un inicio de una orden de intervención a un contribuyente pretendiendo, digamos, el Fisco Nacional averiguar ciertas operaciones a través, digamos, de criptomonedas. ¿Querés ampliarnos un poquito sobre ese tema?
Sí, hoy empezó a circular en foros de contador. Un contador compartió una intimación que recibió un cliente de la FIP que le pedía que detalle las operaciones que había realizado en monedas digitales, ¿no? Recordemos que en Argentina no hay una definición de esto. Es decir, tenemos monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos. Tenemos las distintas regulaciones usan distintos términos, con lo cual no hay una definición exacta de qué se está refiriendo, pero sí le pedían que informe todas las operaciones y que además que el plazo exiguo de 10 días eran operaciones que podían involucrar 2 años Mm, y además con un nivel de precisión y datos técnicos que obviamente le excedían al contador. Un contador habitualmente no está familiarizado con la operatoria de los activos virtuales, de las billeteras, de las claves públicas. Entonces, el nivel de detalle que exigieron, que además es información que si se maneja por sitios de intercambio oficiales, como era en este caso, es información que ya se tiene, porque informan a la FIP. Con lo cual, están intimando, solicitando información que el Estado ya tiene, generando más carga laboral a los contadores y asustando a los contadores y a los contribuyentes también, ¿no? Porque no sabemos bien para qué están pidiendo todas las operaciones, todas las billeteras con las cuales se operó, este, si operó con otros. Bueno, la verdad que es una comunicación, una intimación de AFIP que generó bastante malestar en el mercado. Porque parece esto, ¿no? Que no se sabe para dónde quieren ir y empiezan a pedir información de más innecesariamente antes de analizar un poco para qué la quieren. claro, casualmente, y más, sumando un poquito más, en esta intimación de AFIP que vos mencionás, inclusive era respecto a un monotributista. Imagínate que generalmente los monotributistas ni siquiera tienen contador. Imagínate que vaya a buscar un contador para que aporte este nivel de información. Primero, principalmente porque los contadores por ahí los excede aportar este tipo de información por el nivel técnico que tienen. Y por el otro lado, digamos, monotributista que también, o sea, qué necesidad por ahí, o tal vez ni siquiera, probablemente ni siquiera le contesta el requerimiento al fisco, justamente por las implicancias que pueda llegar a tener aportar determinada información que por ahí tampoco el fisco sabe procesar del todo bien, ¿no? Yo lo que me pregunto cuando veo este tipo de requerimientos, así como los distintos regímenes de información subnacionales que hay, es, bueno, ¿para qué se recolecta tanta información y qué es lo que se quiere obtener con eso, ¿no? Porque es información redundante. Y se sigue recolectando información sensible, no sensible, pero sí financiera, en un Estado que ha demostrado que no la custodia bien la información, ¿no? Porque ese es otro tema. Eh, Así que es preocupante y me parece que esto en definitiva embarra un poco la cancha y hay distintos sitios de intercambios y exchange locales que están haciendo muy buen trabajo, que están haciendo mucho para crecer, que están innovando, ofreciendo instrumentos de inversión locales para que el dinero quede en el país, para que puedan hacerse cosas con pesos, no fugan dólares, digamos. Y lo que va a terminar haciendo este tipo de actitudes es que el dinero se digitalice y se vaya de la Argentina, digamos. Está claro que la inseguridad, esto refuerza la inseguridad jurídica que tenemos. Este tipo de actitudes son las que nos suman y las que nos hacen atrasar en relación al mundo. En el mundo tendrían que haberse juntado la FIP con los exchange, tratado de consensuar, ver qué información querían, para qué lo querían, si no la tenían por otra vía, y realmente qué era lo que querían hacer. Si quieren excluirlos del monotributo, bueno, tal vez no necesitaban pedir la información, lo podrían haber hecho con información que ya tenían. Sí, sí, no. Y bueno, puntualmente vos mencionaste algo que es interesante, que es el respecto también de la tributación local, ¿no? 18 jurisdicciones que quieren avanzar, de alguna manera alcanzar todas estas manifestaciones de riqueza, donde también, en cierta manera, son un poquito border respecto de la configuración del hecho imponible. Generalmente tratan de alcanzarlos con el impuesto sobre los ingresos brutos, donde ahí también hay una cuestión que no está del todo claro en las regulaciones respecto de la configuración del aspecto temporal del hecho, perdón, del aspecto territorial del hecho imponible, ¿no? Principalmente y justamente por ejemplo, en relación a las criptomonedas. Generalmente, digamos, la fuente no suele ser nacional, digamos, la
la emisión se puede dar en cualquier parte del mundo, generalmente se entiende que es de fuente extranjera, pero sin embargo, los fiscos de alguna manera tratan de alcanzar esas manifestaciones de riqueza, un poquito, digamos, siendo contraproducente con los principios generales del derecho tributario. No sé si por ahí vos opinás lo mismo. Sí, la territorialidad, Guillermo, es algo que hay que ver con mucho detenimiento en este tipo de actividades. Igualmente, me parece que habría que ver cuál es el negocio atrás, ¿no? Ujú. Córdoba modificó su código fiscal y habla de monedas digitales. De nuevo, no son monedas, el mundo no las considera monedas, Claro, son activos y sí. yo a veces digo, bueno, no tenemos una ley de la rueda, la regulación de la rueda. Tampoco necesitamos una regulación Bitcoin, una regulación de activos virtuales. Veamos cuál es el negocio para el cual se usa esa representación digital y regulemos los negocios. Si son activos financieros representados digitalmente, le aplicaremos la regulación de tipo financiero. Si no lo son, entonces no es aplicable la regulación financiera. Y si estamos simplemente representando bienes que compramos y vendemos, tenemos que ver la naturaleza jurídica del subyacente y cuál es la actividad que estamos realizando. Entonces, tratar los activos virtuales, en realidad, que se llaman, a veces llaman monedas digitales o monedas virtuales, como algo único, de una sola naturaleza y de un solo uso, ya es un error. Mm. Córdoba lo que trata de grabar es la compraventa y la actividad de los sitios de compraventa de activos virtuales o de monedas digitales, que son algunos realizados en la jurisdicción. Lo que vos planteás sobre dónde se produce tiene que ver con un tipo especial de esta base de datos, que es la de prueba de trabajo, donde se generan estos activos de forma descentralizada y esto es un premio que se gana quien cumple con determinadas condiciones. Ahí no hay un valor, porque por el activo no se paga nada, habría que ver a qué precio se enajena, Ujú. pero bueno, no tendrían un valor, porque no, en alguna digamos, en algún impuesto lo tendremos que tomar al valor de adquisición, y no tenemos valor de adquisición cuando es minado porque se nos da como premio. Entonces, bueno, habría que ver qué regulación se aplica. Lo que sí ha hecho Córdoba, ha hecho distintas cosas, ha regulado y ha tratado de grabar actividades conexas directa e indirectamente con el comercio de monedas digitales, con lo cual es muy amplio, impreciso y agrega inseguridad jurídica a toda la actividad, con lo cual es fuertemente negativo. Y lo que sí hizo bueno es separar la base, ¿no? Decir, bueno, la base sobre la cual tributa es la diferencia entre el precio de compra y venta, con lo cual tributarán ingresos brutos sobre la ganancia obtenida. En algunas jurisdicciones no tenemos ni eso, se tributa sobre el total, con lo cual si hubo mucha diferencia o incluso si se enajena hay que tributar sobre el valor de enajenación, con lo cual también lo hace inviable. Pero bueno, este es uno de los primeros casos que ha tratado de abordar este tema. También regulan enajenación cuando se usan como bien de cambio, cuando uno Ujú. lo recibe en pago y después la usa para pagar otra cosa, hay una alícuota también chiquitita, un 0,25% de ingresos brutos sobre eso. Pero bueno, habría que ver qué rumbo siguen las otras administraciones tributarias y si la verdad que en la Argentina haríamos bien si este tipo de políticas se coordinan y no tenemos distintas regulaciones que generen múltiple imposición o una excesiva carga impositiva sobre este tipo de actividades, porque ingresos brutos la verdad que impacta fuerte. Sí, sí, claramente, digamos, coincido con vos que lo que hace falta es por ahí un criterio uniforme a nivel nacional para ver hacia dónde vamos con todas estas manifestaciones de riqueza, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vos tiro un poquito de un chivo ahí, digamos, porque vos mañana vas a dar una charla, ¿no? de tokenización. Eh, un poquito comentaste ya, digamos, cómo venía el tema de la tokenización. Claudio también aportó, digamos, un poquito, principalmente desde el sector agro y el sector minero. Pero bueno, si podés adelantarnos un poquito, digamos, de lo que vas a hablar mañana. Bueno, mañana vamos a repasar un poquito, empezando con algo más básico, ¿no? Implicando un poquito lo que es esta base de datos, este libro contable descentralizado. Pero lo interesante de estos negocios es que la tokenización implica la representación digital de bienes
o de derechos de crédito, ¿sí? O distintos tipos de cosas sobre las que podemos registrar, o para las cuales podemos generar un registro, y contractualmente podemos unir un derecho sobre la cosa a ese registro que vamos a poder intercambiar. Estos registros se intercambian en estas bases de datos descentralizadas y se intercambian sin intermediarios, con lo cual este es el gran negocio que se viene ahora, la representación digital de distintos tipos de bienes y servicios. Entonces, está la representación digital de soja, de trigo, de ladrillos, de metros cuadrados, de edificios, de departamentos, bueno, hay representación digital, también se usa como instrumento financiero de mutuos. Entonces, podemos empezar a ver representaciones digitales de muchas cosas que podrían ser utilizadas para reservas de valor o como medios de pago de distintos tipos de obligaciones. Es el fenómeno que se viene, y es un desafío para los estados porque es un área donde intervienen las comisiones nacionales de valores, que van a tener que ayornarse a esta economía descentralizada y ver cómo hacen para no trabar, ¿no?, las operatorias. Sí. ¿Dónde y cuándo es el encuentro, Ismael? Mañana vamos a estar es una charla que damos en el marco de la Cátedra de Finanzas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Es abierta. ¿Queda grabado en algún lugar? ¿Se puede acceder de alguna forma? Sí, se va a transmitir en vivo por YouTube, con inscripción previa en extensión.jursoc@gmail.com, y después va a quedar grabado así seguramente en el Facebook pública de la facultad. Gracias, Ismael, muchas gracias, Guillermo. te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, un placer enorme conocerte, y bueno, te seguiremos convocando porque va a haber novedades de este mundo a lo largo de los próximos años, bastante seguido. Un placer enorme, ¿eh? Gracias. Guillermo, momento de continuar con el programa. Sí. Vamos con el proyecto de masa, la ayuda fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia, que esto fue tratado hoy por la tarde y aprobado en el Congreso de la Nación, por lo menos en la Cámara de Diputados. Exacto, sí. Bueno, por suerte, digamos, al nombre no le pusieron pandemia generada por el macrismo también, ¿no? Digamos, solamente... Claro. A esta. Faltó esta, ¿no? Te cuento que la sesión fue muy salada, muy salada. Peleas muy interesantes hubo, y además asumieron 4 diputados por reemplazos de cambios, como hubo cambio de gabinete y varios diputados fueron a función ejecutiva, también hubo que asumir el nuevo legislador. Así que estuvo bastante picantita. Bueno, sigamos con esto, ¿cómo es? Bien, sí, lo interesante, digamos, de esta ley, que en definitiva considero que se va a aprobar hoy, son los cambios que tuvo en comisión ayer, en comisión de presupuesto. Principalmente, bueno, se incluye en el tema de la condonación de deudas de hasta 100.000 pesos a los monotributistas, que era algo que no estaba antes en el texto original enviado. Se hablaba de MIPYMES y instituciones indivisas. Ahora también se agregan monotributistas. Y después, otro tema interesante que se agregó en comisión fue el beneficio a los cumplidores, a los contribuyentes cumplidores, que me parece que está bien esto, teniendo en cuenta que, bueno, es un reconocimiento para aquellos contribuyentes que, en definitiva, frente a la adversidad, continuaron cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y en este caso, digamos, tenemos una segmentación de beneficios que va a estar, digamos, diferenciado por la calidad del contribuyente, o sea, si es monotributista o es responsable inscripto, y en el caso, bueno, de monotributistas, el beneficio va a ir a un reconocimiento de 2 a 6 cuotas mensuales. O sea, si son las categorías más bajas, por ejemplo A y B, se le va a reconocer un beneficio que va a consistir en la exención del componente impositivo únicamente, de 6 cuotas mensuales consecutivas, y para las categorías más altas, G y H, de 3 cuotas mensuales consecutivas, con un tope que va a estar en los 25.000 pesos. Y después, respecto, digamos, los responsables inscriptos, bueno, ahí también tenemos una diferenciación respecto, bueno, si ahí habla de una deducción especial respecto del impuesto a las ganancias,
para, digamos, personas humanas y sucesiones indivisas, que van a poder deducirse hasta un 50% del monto previsto en el artículo 30, inciso A de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que hoy está en el orden de 51.967, 52.000 pesos, digámosle, básicamente. Y este beneficio no va a ser para todos, porque excluye expresamente a los sujetos comprendidos en los incisos A, B y C del artículo 82. Esto quiere decir los empleados en relación de dependencia que trabajen para el Estado, para el sector privado y las jubilaciones. Y después Bien. prevé algunas deducciones especiales o beneficios de amortización anticipada respecto, bueno, de algunos tipos de inversiones. Eso para los responsables también inscriptos. Pero bueno, esto sería, igualmente esto vamos a ahondar en otros programas también porque todavía, digamos, tiene un largo camino, pero estas serían las novedades que hubo con los cambios que se dieron en comisión. Bien. Bueno, perfecto. Ahora, espacio de diálogo de la FIP. Hubo una reunión, creo que el viernes pasado, y hubo muchas novedades para comentar. Sí, hubo muchas. A ver, la verdad que como hablábamos también entre nosotros, Claudio, es como para hacer 2 o 3 programas con las novedades que hubo en el espacio consultivo. Yo voy a tomar algunas, después podemos ampliar. Voy a hacer como un resumen macro. En definitiva, yo lo que pude observar de las diferentes consultas que hicieron, bueno, los distintos sectores que nuclean a las cámaras empresariales, había como muchas dudas respecto de el alcance, por ejemplo, respecto del impuesto a la ganancia, de algunos componentes que se fueron incluyendo en la nómina salarial, por algún tipo de beneficio y demás, que se fueron generando en el salario, ¿no?, de los empleados. Y después, bueno, otra cosa que noté fue como muchas dudas respecto de los sistemas de AFIP, ¿no? Desde el punto de vista de lo sistémico, de algún aplicativo que no funciona del todo bien, o algún beneficio que no se puede consolidar porque los contribuyentes están obligados a usar un determinado sistema que en definitiva no funciona del todo bien. Y también hubo... O sea, hubo una parte muy operativa. Muy operativa, muy Muy operativa. operativa. No legislativa, ni de No, lectura de legislación, sino básicamente operativa. Retirémosla. sí. También hubo una parte muy laboral, con mucho tema Muy, laboral. mucho tema laboral. Lo quitamos también porque no es el área acá. Así que entonces la parte fiscal pura, por así llamarlo, se habló básicamente de los temas que acabas de señalar. Sí, sí, yo tomo 3 para charlar que me parecieron interesantes. Uno, por un lado, era consultas respecto del sistema de presentaciones digitales, porque, como sabemos, a raíz de la pandemia se dejó de atender presencialmente en las dependencias de AFIP, y muchos trámites se fueron evacuando a través del sistema de presentaciones digitales. Pero no todos los trámites están englobados en presentaciones digitales. Hay algunos que no están previstos, y por ahí la consulta iba a ese sentido, digamos, en ese sentido, justamente, de algunos trámites que se obligaban a canalizar por presentaciones digitales que en definitiva después el fisco lo terminaba rechazando. Entonces el pedido es amplíen la cantidad de trámites que se pueden hacer a través de presentaciones digitales, porque hay un tema que es real. Hoy por hoy tampoco está atendiendo presencialmente la FIP. O sea, hay que pedir un turno, no muchas veces te lo dan. O sea, si bien hoy por hoy, en definitiva, están obligados a asistir a la agencia, personal de la FIP, a la agencia o de determinadas distintas dependencias, ¿no?, del fisco, no están haciendo atención presencial. Entonces, muchas cosas se siguen canalizando a través del sistema de presentaciones digitales. Y muchas veces hay trámites muy específicos que no están ahí previstos. Entonces, una de las dudas era eso: ¿van a ampliar la cantidad de trámites del sistema de presentaciones digitales? A lo cual la FIP dijo en definitiva que estaba en trámite, estaba en carpeta, digamos, la ampliación. Después, otro tema interesante que también viene desde el punto de vista operativo era respecto a las notificaciones en el servicio de domicilio fiscal electrónico. Que ahí la duda era respecto de
el aviso de notificación en relación al quit que se loguea. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, donde el administrador de relaciones es, en definitiva, por ahí el presidente de la sociedad, cuando el presidente se logueaba con su quit, digamos, muchas veces el sistema no les decía que había una notificación para la persona jurídica, y viceversa. Entonces, eso también era otra cuestión que planteaban. O sea, avisen, o sea, por más que se loguee el presidente, si tiene una notificación, su administrado, avisen también, porque muchas veces puede pasar de que no se advierta, digamos, la notificación que hay. Recordemos que el sistema, si uno no levanta la notificación, o sea, uno queda notificado desde el momento que levanta la notificación, o si no la levanta desde el lunes. Lunes 0 hora. Entonces, quedas notificado. El lunes siguiente de que te la mandaron. Exactamente. Así te la haya mandado el domingo a las 4 de la tarde. Exactamente, exactamente. Bien. Con lo cual, bueno, ahí también había unas cuestiones que generaban algún tipo de dudas que también la administración reconoció que iba a tratar de modificar ese aspecto. Y después sí, había una cuestión puramente de interpretación, que viene también desde el mundo tech, que es respecto del alcance de una exención a determinadas fintech cuando en definitiva no están dadas de altas como PCP. Y esto viene de la mano de la modificación que hizo el decreto 301 del 2021 al decreto 380 del año 2001 respecto de todo el impuesto sobre los débitos y créditos, el impuesto sobre los créditos y débitos y las cuentas, ¿no? Las cuentas recaudadoras principalmente. Y este decreto 301 derogó el que estaba entonces vigente, el inciso Z.8 del artículo 10 del anexo del decreto 380, que bueno, ahí quitó la exención a las cuentas y cuentas inclusive virtuales que se utilizaban en forma exclusiva para la administración y operatoria de transferencia a través del uso de dispositivos de comunicación móviles y cualquier otro soporte electrónico. Bueno, en definitiva, Mercado Pago. Básicamente tenía, digamos, un nombre, la quita de esta exención, ¿no? Y bueno, ahí lo que se consulta puntualmente, en definitiva, Mercado Pago también es, hoy por hoy, si yo no me equivoco, PCP, está dado de alta como PCP ante el Banco Central, y las dudas que plantearon ante la FIP es, bueno, ¿qué pasa, digamos, con aquellas fintech que en definitiva no están dadas de altas como PCP, hoy por hoy, de acuerdo, digamos, a las respuestas que dio la FIP, solamente estarían alcanzadas por la exención que está hoy vigente del inciso Z.8, los que están dados de alta ante la FIP como PCP, o sea, proveedores de servicio de pago, para ser más claro. Entonces dice, la pregunta es, ¿qué pasa con las otras fintech que no se encuentran encuadradas como proveedores de servicio de pago y por ende no se encuentran inscriptos ante el Banco Central porque no encuadran como tales? Podrían encuadrar, porque hay otra exención, digamos, que es para cuentas recaudadoras puras, por ejemplo, las de pago fácil, ¿no? O, por ejemplo, esas cuentas, cuando vas, por ejemplo, a un Carrefour, que te dicen, ¿querés sacar dinero de tu cuenta? Bueno, esas cuentas, digamos, que a vos te entregan en efectivo contra débito de tu cuenta bancaria, hoy por hoy, digamos, quedaba la duda si estaban alcanzadas por la exención del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, ¿no? Con estas últimas modificaciones. A lo que, digamos, el fisco entendió que estas fintech sí iban a estar alcanzadas por la exención prevista en el inciso D del artículo 10 del anexo del decreto 380 del 2001, siempre y cuando, bueno, se den ciertos parámetros que están en unos dictámenes técnicos. Yo ahora lo digo al aire, es el 8008 y el 1116, que se pueden ver en la propia web del organismo. Que para eso se tiene que dar una serie de características, ¿no? O sea, en este caso,
para que se pueda estar alcanzado por esta exención que les menciono en el inciso D del artículo 10, vamos a tener que estar en presencia de una empresa que se dedique al servicio electrónico de pagos y o cobranza por cuenta y orden de terceros, o una agencia oficial de aquella, que puntualmente se trate de la cancelación de facturas de servicios públicos, impuestos u otros servicios, y que las cuentas en cuestión se utilicen específicamente para el desarrollo de esa actividad, y aparte superen los controles sistémicos y verificación del área operativa. Esta fue la respuesta de la AFIP respecto, bueno, principalmente del alcance de la exención para aquellos sujetos que puntualmente no encuadran como proveedores de servicio de pago, pero bueno, tienen algún servicio similar. Bien, bien. Bueno, temática interesante la que se refería. Vamos a alguna cosita que dijo Mercedes Marcó de Poto, ya lo comentaste. No, aparte de lo que habló de monotributo. Solamente comenté lo del monotributo, pero hay otra cuestión interesante que lo que veo que lo viene diciendo en paralelo, ¿no? Marcó del Pont. Habla del monotributo, las modificaciones del monotributo y de sus características y la idea de que sea más inclusivo. Y por otro lado habla, digamos, de que Argentina tiene que virar a un sistema tributario más progresivo. Y siempre lo dice en paralelo, ¿no? Y en este caso también lo dijo, porque digo que la AFIP estaba poniendo mucho foco en la localización de cuentas de argentinos no declaradas en el exterior. Y bueno, ahí hace mención casualmente de que Argentina es el tercer país que tenía más ahorro en dólares, o sea, los ciudadanos, ¿no? Me refiero a ciudadanos argentinos, eran los terceros en el ranking mundial que tenían mayor ahorro en dólar, después de los norteamericanos. Bueno, ella menciona a los rusos. Sí, se enamoraron de un estudio trucho, sí, que no es real, diciendo que los argentinos tienen un tercio de los billetes de dólares que circulan en el mundo. No, muchachos, no. No tienen idea de lo que están diciendo. Argentina tiene, porque eso implicaría, si los argentinos tienen 450.000 millones de dólares en billetes, que es lo que tienen los argentinos, vamos a suponer que está todo en billetes, eso implicaría que en el mundo hay 1.5 billones de billetes en dólares. Digo, se agarraron de esa estupidez y ahora van con la banderita por todos lados con esa tontería. Lo cual demuestra la baja calidad de nuestros dirigentes, nada más. ¿Por qué dice lo que dice Mercedes Marcó del Pont? Mercedes Marcó del Pont, con un grupo de gente que viene, obviamente, siguiendo orden del Instituto Patria, tiene la idea de hacer una doble AFIP. Ya lo vienen diciendo varias veces, de distintas formas. Dicen que tiene que haber una AFIP para los grandes y otra AFIP para los chicos. La AFIP para los chicos tiene que ser permisiva, blanda, un sistema particular, pocos impuestos. La AFIP para los grandes tiene que ser terrible, inspecciones, obtener el máximo de dinero posible. El problema es cuando vos vas a la recaudación, el grueso del IVA te lo hacen los chicos, no los grandes. Exacto. Acá las retenciones, que hay empresas grandes en el medio, pero el productor agropecuario básicamente chico, no es grande. Les digo, hay mucha mitología en este grupo que tiene Mercedes Marcó del Pont de un país productivo que no existe, de un país de contribuyentes que no existe y de un país de ahorristas con dólares que no existe. Cuando vos pasás tu proyecto de futuro de la AFIP en 3 irrealidades, no esperemos algo coherente, nada más. Sí, igualmente, si uno analiza digamos, las últimas normas en materia tributaria, digamos, desde el punto de vista de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, bienes personales, la reforma de incrementar las alícuotas por la tenencia de activos en el exterior, incluso el impuesto a la riqueza, uno ve también una obsesión por la repatriación. Es un poco lo que vos mencionás, digamos. Están convencidos de que hay mucha plata argentinos en el exterior que no está declarada. Es que hay mucha plata argentina en el exterior. Hay más de 325.000 millones de dólares. Lo hay. Hay algunas estimaciones mayores. Y lo que pasa es que ya no hay cajas en Argentina y el kirchnerismo sin caja no existe. Entonces dice, para sacar al país adelante necesitamos que toda esa gente traiga la plata.
Y yo, funcionario, voy a decir cómo se gasta. O sea, voy a contratar más militantes, voy a tratar de hacer más planes para, por ejemplo, darle subsidio a los mapuches, voy a tratar de hacer mucho más clientelismo político, y yo digo cómo se gasta la plata que tiene Guillermo Verde en el exterior. Este es el plan, y lamento decirlo políticamente, porque no me interesa hacer política, pero es así, lamentablemente. Sí, otra cosa que también mencionó es respecto a aquellos argentinos que se estaban yendo del país. O sea, como dice, aquellos que se van a Uruguay tengan en cuenta que si yo detecto que todavía tienen algún tipo de actividad económica, o sea, te vas a vivir a Uruguay, perfecto, pero vos tu fábrica la tenés en Argentina, me vas a tener que seguir tributando. Tú ahora, tu plan médico lo tenés en Argentina. Me vas a seguir tributando en Argentina. Si tenés plan médico, si tenés SOSDE, SONASTE, hermano. Es una cosa que entonces, que es algo que no te dicen cuando vas a los asesores uruguayos. Cuando te cruzás el charco, no, venite, que dejá de pagar a los 15 minutos, venite, que acá te damos todo. Es cierto, te dan todos, te facilitan las cosas, tenés que cumplir un montón de características que no te cuentan. Pero una vez que te insertaste, vos quedás adentro del gallinero 5 años después de que dejaste de tener OSDE, por ejemplo. Vos vendiste todas tus casas, vendiste tus autos, tus empresas, oficinas. No tenés un solo bien en Argentina, pero seguís teniendo Consulmed para el plan dental y seguís estando enganchado en este país. Aunque lo pagues con una tarjeta con sede en Namibia. Esta es la realidad. Y bueno, lo que ella informa también es que han caído muchos blanqueos. El último blanqueo, digamos, que se sancionó en la gestión de Macri, en teoría, digamos, de acuerdo a este control, digamos, se está haciendo de información recién en la FIP, se detectó que hay muchos argentinos que no declararon cuentas en el exterior y se les ha caído el blanqueo y están empezando a tributar correctamente. Te hago una pregunta, te saco del tema totalmente, pero quiero a ver si me ayudas a pensar, porque esto no pude hablar con el doctor Alegría. Cuando vos tenés la quiebra de una empresa como Correo Argentino, ¿podés extenderla al resto del grupo económico? Porque yo no recuerdo que en el caso de Cristóbal López, cuando se le decretó la quiebra al grupo, se extendiera eso al resto del grupo económico. Porque él siguió teniendo carnes patagónicas, vendió parte de los casinos, o sea, siguió teniendo actividades económicas. Entonces, o los medios de comunicación. ¿Cómo es eso? ¿Se puede extender o no se puede extender? Mira, ahí la verdad que te diría como cuando iba a la facultad te puedo llegar a tocar de oído porque yo no hago comercial. Yo te puedo decir desde un punto de vista, digamos, por ahí, usando la lógica del derecho, que en definitiva cuando uno se le pide la quiebra, tanto sea una persona humana como una persona jurídica, se lo haces a un sujeto identificado. O sea, generalmente un grupo económico puede tener otras sociedades que son, en definitiva, personas jurídicas diferenciadas. En el caso del Correo Argentino, no sé puntualmente qué otras empresas conforman el grupo económico del Correo Argentino. Pero se pidió a IEXA, se pidió a Socoma, bueno, no importa el nombre, pero digo, bueno, pasa que ahí en ese a lo caso conceptual. Tendría que, desde lo punto de vista conceptual, tendría que, para hacer una extensión de la quiebra, tendría que demostrar, digamos, una situación de cesación de pago, imposibilidad de pago, ¿no? También por parte de estas otras empresas del conjunto económico. La verdad no estoy muy interiorizado con la causa desde el punto de vista comercial, ¿no? De Correo Argentino. Lo dejamos para la semana que viene. Total, no vamos en este programa, no vamos si querés me comprometo a investigarlo. Y para la semana que viene Semana que viene lo vamos a contestar bien. Lo hablamos, sí. Bien, ¿ya terminamos con Mercedes Marcó del Pon o te queda alguna cosita más? No me queda más nada. Bueno, entonces, el gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de fomentar pagos con tarjetas de crédito entre los turistas extranjeros que lleguen al país. Sí, bueno, esto es un poco... Agregaría esto dándole un tipo de cambio diferencial. Exactamente, sí. La idea es, a ver, ahora como vos siempre dijiste, la pandemia no existe más, ¿no? No existe más el COVID. Ahí se empieza a
tratar de analizar el potencial ingreso de turistas que en definitiva vengan con divisas extranjeras. Vengamos, digamos, que el país no tiene dólares hoy por hoy, no tiene reservas, ¿no? Y para atraer, digamos, principalmente a turistas de países centrales, lo que, bueno, como vos bien dijiste, la idea es tratar de darles un mejor tipo de cambio, ¿no? Porque hoy, digamos, con el oficial sigue siendo caro Argentina para los turistas de países centrales. No para por ahí los de países limítrofes, que es lo que no le importa al gobierno. ¿Por qué? Porque vienen con efectivo, vienen, digamos, con dinero en mano, y eso no llega a ingresar al circuito legal, ¿no? La idea de ellos es que estas divisas ingresen al mercado legal, al circuito legal, y por eso la idea es dar un mejor tipo de cambio, y que el mecanismo de devolución para atraerlo sea una suerte de devolución de IVA a través de las tarjetas de crédito. Obviamente es algo que está en ciernes todavía, pero es lo que se está teniendo en carpeta, también en cierta manera para atraer más gente argentina y generar algún tipo de ingreso por turismo. Como que Argentina es un país que tiene muchos atractivos turísticos y en definitiva tampoco están del todo explotados, ¿no? Hay países, por ejemplo España, Portugal, que tienen ingresos sumamente altos en materia de turismo, que supieron aprovechar, ¿no?, sus ingresos, que no es el caso nuestro. Bien. Vamos a ver, por ahora no se nota ola de turistas por acá. No. Ecotasa Río Negro, el fallo que Cantalupi y Santiago... No, es la Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Sí, señor. Sí, volviendo al tema del turismo, ¿no? Justamente tratamos de traer turistas y este tema de la ecotasa viene un toquecito de la mano, ¿no? Cantalupi, para hacer un poquito un redondeo, este es un fallo, digamos, que se da en el marco del análisis de la ecotasa, que está previsto, digamos, en el digesto tributario de Río Negro. Recordemos que la ecotasa tiene que ver con el daño que supuestamente genera al sistema ecológico la presencia de estudiantes y grupos de turistas, si no me equivoco. Sí, sí. Se le compra por limpieza y cosas por el estilo. Sí, sí, en realidad hay como otra tasa también en la ordenanza, Sí, por el tema de turismo infantil. Claro, por el tema del turismo estudiantil. Juvenil. Claro, juvenil. Puntualmente se llama ecotasa, pero viene de la mano del punto de vista ambiental, que es muy discutido el tema de si se quiere, la tributación verde, ¿no? Los green taxis. Principalmente por el enfoque que se le suele dar, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque más bien piguniano, que es el tema de las externalidades negativas. Nosotros lo que hacemos es recaudar en función de un daño al medio ambiente, la contaminación. Sin embargo, no tenemos un mecanismo de premio, si se quiere, por acciones positivas con el medio ambiente. Una empresa que hace una suerte de inversión Claro. en sus procesos productivos para contaminar menos, no se las premia. Al contrario, digamos, en definitiva, tienen el mismo tratamiento, lo cual también desalienta un poco que se contamine menos, ¿no? Porque te terminas resultando más negocio contaminar y después pagar el impuesto. Y un poco, si bien por ahí me fui un poco de las ramas, ¿no? El tema de la ecotasa viene por un lado, digamos, de los servicios hoteleros que se ven en definitiva beneficiados por la inversión, en este caso de Bariloche, ¿no? Porque esto viene, digamos, de la ordenanza fiscal de Bariloche. Que si uno lee el hecho imponible es la contraprestación que la municipalidad exige a los turistas que pernoctan en la ciudad. Cualquier sea el tipo y categoría de establecimiento de alojamiento turístico, y por los servicios turísticos y de infraestructura turística directos e indirectos, y aquellos potenciales que la municipalidad presta en concepto de conservación patrimonial, mejoramiento y protección de los sitios y paseos turísticos. En definitiva es potencial, ¿no? No hay como un servicio efectivo. Y puntualmente en el caso de Cantalupi,
hubo primero una primera instancia donde la justicia de Río Negro no le reconocía legitimación activa al hotelero. Cantalupi, en definitiva, es el hotelero que, que tiene que efectuar la percepción, si se quiere, de esta ecotasa. La Corte definió que sí tenía legitimación activa, y por el tema de la constitucionalidad de la ecotasa lo deriva la justicia de Río Negro. Y ahora sí viene el fallo sobre el fondo de la cuestión, donde la justicia de Río Negro, empleando argumentos bastante interesantes, digamos, desde el punto de vista de esta innovación que hay hoy por hoy en el derecho municipal, ¿no? Hoy por hoy los municipios y también la justicia, ¿no?, local de las distintas provincias empiezan a convalidar por ahí estas potestades tributarias de los municipios en pos de la autonomía municipal, que es un poco, digamos, uno de los argumentos del Tribunal Superior de Río Negro para convalidar a la tasa. Después, bueno, en definitiva también dice que la tasa no era innovadora porque había otras jurisdicciones, y ahí cita Nueva York, por ejemplo, que cobran esta suerte de ecotasa. Para ser justos, la Ciudad de Buenos Aires también cobra como una suerte de tasa por los servicios hoteleros, ¿no?, por pernoctar en la ciudad. Por ahí acá... Sí, los hoteleros pagan como 51 tasas diferentes. Sí, 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 sí. Desde, por ejemplo, el televisor, exacto, la computadora en una habitación, pasando por la cafetera en algunos casos. Exacto. Digamos, lo que habría que ver para futuro en este tema de la ecotasa de Cantalupi es si lo resuelto por la justicia de Río Negro, porque convengamos que si uno analiza el hecho imponible y lo confronta con la familia de fallos de la Corte, acá tenemos un tema de que al turista no tiene un establecimiento, o sea, el turista pernocta, no se le presta un servicio efectivo, en definitiva, sobre un determinado establecimiento físico. Estamos hablando de servicios potenciales que en definitiva se vería beneficiado, pero no individualizado en el turista. Que es un poquito, digamos, lo que en su momento la Corte también resolvió con el fallo Laboratorios Raffo, que era no me sale el nombre ahora, visitador médico, perdón. El visitador médico, que se le pretendía exigir, en este caso al laboratorio Raffo, una determinada tasa porque el visitador médico había pasado por Córdoba, ¿no? Y había estado alojado en un determinado hotel, y en definitiva había unas determinados servicios que se prestaban a través de esa contribución, que, digamos, le daba una cierta potestad para exigir una contraprestación en concepto de pago. O sea, convengamos que esto tiene que ir a la Corte Suprema ahora, porque seguramente Cantalupi va a ir a la Corte Suprema, y ahí hay una serie de fallos donde, en definitiva, para poder exigir la tasa tiene que haber una prestación efectiva para poder exigir la contraprestación a un sujeto individualizado. Y acá estamos hablando de turistas que van, paran en un hotel de Bariloche 2, 3 días y después se van, que serían los contribuyentes, en definitiva, de esta ecotasa. Con lo cual, seguramente en unos programas más vamos a hablar, pues si la Corte no cambia su criterio, de hecho, en el precedente ESO, que hablamos hace poco, la Corte volvió a decir, tiene que haber una prestación efectiva sobre un establecimiento. En el caso, digamos, de eso era porque tenía un establecimiento en Quilmes. No importa cuántas veces le presta servicio. O sea, puede ser hasta una vez, porque en definitiva la Corte lo hace hincapié que el municipio había acreditado que había ido una vez. ¿Qué pasa si el turista no pasa por ningún centro turístico? Por ejemplo, no tiene tiempo de ir al lago El Huapi, o a ir a los Arrayanes, o a ir a algún lugar. Solo va a la ciudad, no tributaría. Va por un negocio de negocios, va por un negocio, llega al hotel, dice, bueno, ¿qué tal? Tengo 5 reuniones de negocio, la mañana siguiente me levanto y me vuelvo. Tributa. El hotel te lo va a cobrar igual, porque le va a cobrar a Urbi et Orbi. No te viene a preguntar a vos si viajaste o no algo. Entonces, es interesante porque se plantea, ahí el tipo no tendría por qué hacerlo. Imagina un viaje de idea a Mar del Plata.
ahí vamos todos a laburar. Está bien, vamos a comer pescadito, donde pagamos impuestos, y algunos van a jugar al golf, pero nadie se va a pescar a la escollera, ¿viste? O a hacer un paseo por la Sierra de los Padres. Pero, Digo, digamos, acá lo enfocan desde el punto de vista de la contaminación que genera el turismo en Bariloche. bueno, te voy a contar algo que está pasando en Misiones, que es un tema que lo dieron muy por arriba, pero nadie lo comentó. Misiones acaba de pedir que le paguen 113.000 millones de pesos por cuidar los bosques misioneros. La pregunta es: ¿quién le paga? Claro, Están pidiendo al parecer al mundo que le pague. al mundo Entonces, directamente. diciendo, mira, yo tengo una selva, la estoy cuidando, gárpenme por eso. Yo tengo el tema de referencia, estoy tratando de buscar más información, pero es muy loco. Es muy loco porque de ese bosque no hizo nada el gobierno de Misiones para que estuviera ahí. Es lo mismo que vos quieras cobrar por un lago. Claro. El lago estaba antes de que hubiera uno. Y muy posiblemente siga estando después de que uno se vaya. ¿Y se puede cobrar impuesto por un lago? Claro. Lo dejo ahí como punto. Caballero, creo que hay un último tema para despedirnos, ¿no es cierto? No, una cortita, Cuénteme. digamos. Quería confirmar, digamos, que la ley esta de reactivación del turismo que hablamos el programa pasado, que era un proyecto hace un momento, se sancionó finalmente como ley. Nada más, cortita, así. ¿Dónde? ¿La provincia de Buenos Aires o a La nivel provincia nacional? de Buenos Aires. Perfecto. Caballero, nosotros nos vamos. No tuvimos a Maxi Lagorio porque tuvo un problemita técnico. No lo tuvimos al doctor Jorge Haddad, que está descansando. Tuvimos un excelente invitado y una participación maravillosa de Guillermo Guerra. Muchísimas gracias por esto. Nos estamos encontrando mañana, miércoles, en Sin Saco Energía con Fernando Meiter y Julieta Lagorio. El jueves, Sin Saco Política con Clara Scagliarini y con el señor Pablo Olivera da Silva. El domingo esperamos volver a ver al doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Lunes, Sin Saco Te Cambís con Marcelo García Sellar y Cristian Atance. El martes, si Dios lo quiere, estarán con nosotros el doctor Jorge Haddad y el doctor Guillermo Beger haciendo una nueva edición de Sin Saco Fiscal. Si quiere participar del almuerzo que voy a hacer de análisis político ahora de las elecciones, ¿qué va a pasar después del 14 de noviembre a las 6 de la tarde? sinsaco@gmail.com y ahí le cuento. Chau, gracias, que tengan muy buena jornada.